A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. I, John, saw new heaven Yo, Juan, and new vi earth. un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, The sea was no more. y el mar ya no I existe. also saw the holy Y city, vi la ciudad santa, la nueva out Jerusalén, of heaven, que descendía del cielo, enviada por Dios, adorned arreglada como una novia que se adorna para su on esposo. the throne, saying, Y escuché una voz potente que decía desde el trono: is with the Esta es la morada de Dios con los hombres. with them. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo. Will always be Y Dios estará con ellos y será su Dios. wipe every tear. Enjugará las lágrimas de sus There will ojos. be no more death, Ya no habrá mourning, muerte, ni luto, wailing. ni llanto, ni dolor. The old order Porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sat on the throne. sentado en el trono Behold, dijo: I make all things Todo new. lo hago nuevo. Verbum Domini. You are the highest honor of our Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. are you, daughter, El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. blessed by the Lord God, Bendito el Señor, creator of heaven. creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza, Your deed of hope will never que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo might of que God. tu alabanza estará siempre en la boca de todos. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Blessed are those who hear the word. Bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While Jesus was speaking, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. verbum Domini. There are 4 major basilicas in Rome. Hay 4 basílicas mayores en Roma. That of Saint Una de ellas es la de Santa María Mayor. was dedicated in August Fue dedicada 431. del año 431 And después de Cristo. Y parecería raro churches, I don't think we que celebrate de todas las iglesias, creo que no celebramos la celebración de la de San Pedro y San Pablo, pero celebrate this one. celebramos esta. Reason has Y to la do with razón tiene que ver con motivated qué fue lo que found
les motivó a fundar esta iglesia, la primera iglesia en Roma dedicada a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. And it goes back. Now think about that. Y 431. se remonta al año 431. Pensemos al respecto. El cristianismo había sido legalizado By the Roman Empire. apenas menos de 100 años atrás en el Imperio Romano. During the life E incluso durante la vida de Constantino y en los años después, there was a lot of controversy hubo mucha controversia Christ. acerca de quién es Jesucristo. This is something that was a problem. Era un problema Saint Paul al comienzo de la iglesia. San Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, for having los condena a Christ por haber from the one escogido a un Cristo diferente del que él había predicado. Corinthians Y en la segunda carta a los Corintios 11, coming to él habla acerca de que las personas habían another adorado otro Cristo, otro espíritu gospel. y otro evangelio. This is an explicit warning in that. Esta es una advertencia explícita, la que vemos en este capítulo. Y San Juan, en sus epístolas, advierte acerca de aquellos que predican un Jesús diferente y les llama anticristo. This was a problem for this Este fue un problema por aquella razón. different folks Un número de diferentes personas ya background. tenían sus propios antecedentes, Judaism, a veces en el judaísmo, sometimes a veces ways of thought. en las costumbres de pensar griegas. Y lo que ellos solían hacer es Fit. hacían que Cristo encajara en las ideas de ellos. Have Jesus reduced to what Reducían a Jesús a lo que ellos eran capaces de comprender. Y esto aún seguía sucediendo en los siglos IV y V, y lamentablemente in modern times. aún sigue sucediendo en tiempos modernos, incluso entre algunos católicos. Some who come up with Hay different algunos que salen con diferentes Jesuses al Jesucristo de los Evangelios, their mentality. uno que encaje su mentalidad. Tradition show. El día, Spoke el about día de ayer, en el programa de las Escrituras y la Tradición, hablé acerca de cómo tenemos un número de filósofos racionalistas que convierten a Jesús en un buen tipo que simplemente hacía las cosas que la gente pensaba que eran milagros, pero no lo eran, como por ejemplo multiplicar los panes y los peces, sino que en cambio que era un filósofo, igual que ellos. of things. Es una pauta común, Coming up to the founding of this church, pero St. Mary Major, is cuando hablamos de la fundación de esta iglesia de Santa María, in the third de Santa Marta Mayor, tenemos a Sibelio, the Father, and he is quien dijo en el siglo III que Dios es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es las tres personas. Nada más son tres formas distintas de mirarlo en diferentes momentos. we had just one God De esa forma tenemos un solo Dios y una sola persona and three modes. en tres modos. We said, well, that's not right. And it wasn't. But Ariel dijo, eso no está bien, today, pero esa herejía incluso existe hasta hoy again, y sigue prosperando. Arius said Luego Ario dijo, he is bueno, not God, so Él no es Dios, Father is así God. que solo Dios Padre es Dios y Jesús es meramente An angel, un ángel, a great angel, the best. un gran ángel, el mejor de los ángeles, el más grande, pero sigue siendo una criatura That y adquirió forma humana. Esa enseñanza aún continúa. Los testigos de Jehová van de puerta en puerta enseñando eso. action against that came up from a Otra reacción provino de un obispo. Cuando era diácono, él empezó a pensar esto, pero como obispo, el obispo Lino dijo que no, eso tampoco es correcto. he taught Él enseñaba you only have this one
one creature who by his suffering que era meramente una criatura humana que por su sufrimiento suffered so much alcanzó la divinidad, que sufrió tanto e hizo tanto bien que ganó el derecho a ser Dios, pero es meramente hijo del hombre y no es Dios. now we see in the generation right after him Ahora vemos en la generación justo después de él y en reacción a él al patriarca de Constantinopla, de nombre Nestorio, he said y él dijo Jesus is God, que Jesús es Dios, but he took on this human nature. pero que él adquirió naturaleza humana y Cannot que María no puede ser llamada la Madre de Dios. you don't call her mother God. She is Nestorio enseñó que no se le debe llamar Madre de Dios. Ella es la que lleva a Cristo, el Teotocos. En lugar de Teotocos se le puede llamar Cristotocos, la que llevó a Cristo, o que llevó su humanidad, Andropotocos. of Jesus. Ella llevó la humanidad de Jesús. Esto sigue existiendo hasta el día de hoy. Doctrine of También la doctrina de Tino, que Jesús fue adoptado por Dios y se volvió divino a través de sus buenas obras. Eso también existe hasta el día de hoy. something that goes on. Well, Es algo que sigue continuando, sigue existiendo. Nestorius forbade people to use the title. Nestorio le prohibía a la gente que utilizaran el título Madre de Dios. Él estaba Criticizing the Blessed Virgin. haciendo más que criticar a la Santísima Virgen. Eso no es lo que estaba en juego. What was at stake is this. Lo que estaba en juego es lo siguiente, y siempre es algo esencial Heresies. Well, para entender estas herejías que encajaban a Cristo concept. en nuestro concepto. What they do is they destroy Lo que hacen es Christ as the authentic destruir a Cristo como redentor auténtico a través de la revelación de Dios de su concepto. What does God reveal to us? ¿Qué nos revela Dios a nosotros acerca de Cristo? Reveal about himself Lo que Cristo revela acerca de sí mismo. explicitly. Él dice explícitamente que antes que Abraham existiera, yo soy, en San Juan 8. And he uses that Y él as a name utiliza esto como un nombre para sí mismo, un número de veces en el Evangelio según San Juan, pero también aparece en los demás evangelios cuando camina sobre el agua. Why is that so significant? ¿Por qué es tan importante esto? In the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento únicamente Dios camina sobre el agua. Psalms and in Isaiah, En los Salmos y en Isaías, únicamente Dios of the camina sobre las olas del so océano. when Christ does Así que something that only God cuando Cristo hace algo que solamente Dios hace, y luego los apóstoles están temerosos, he says, fear not. Él dice, no teman, yo soy. He's claiming to be God. Él And this is not está diciendo que Él mismo es Dios. Y no se trata de un Dios, who revealed himself. es el Señor Dios quien se devela en el Sinaí, 3, porque en el Éxodo 3, ese es el nombre de Dios. Yo soy. claims that for himself Y Cristo does what only God does. usa ese nombre para sí mismo como solo Dios es capaz de hacerlo. Y lo vemos una y otra vez, que vemos lo que hace Dios, pero también es hijo del hombre. Él realmente es verdaderamente The Virgin Mary. completamente humano, nacido de la Virgen María. Only Así que no es solamente hijo de Dios, God esa es la forma que lo dicen algunas herejías, que solamente que es Dios y nada más se reviste de vestiduras humanas, que se pone los ropajes de la humanidad, pero que no es algo real. O dicen, oh no, es solamente una criatura, no es realmente Dios. main lines. And Estas son las dos líneas principales y es importante ver, this is an image that helps my esta es una imagen que me ayuda en mi mente, these as two pensar en estos como dos rieles train track.
En las vías de un tren, is missing, si una de las dos, uno de los dos rieles, out of your faith. You uno can't se va a descarrilar humanity, de la fe. can't get rid of Uno no puede deshacerse de la humanidad de Cristo, no nos podemos deshacer de su divinidad, cualquiera de las dos cosas, y terminamos descarrilando nuestra vida cristiana, as God porque nuestra salvación, como means of salvation. Dios la fijó, los medios de la salvación, Infinite mercy según la and in the misericordia same infinita moment, y en el infinite mismo momento la justicia for the infinita. justice, a human has to redeem the human Para la justicia infinita, un humano tiene que redimir a la raza humana, porque fue la humanidad la que pecó, and the rest of us join right in. y el resto de nosotros And we need nos unimos our y sins necesitamos que nuestros pecados sean perdonados por uno de nosotros, pero ninguno de nosotros tiene la capacidad the para offense against cumplir, para pagar la ofensa contra Dios, y solamente Dios, Dios infinito, es offense against capaz our sins. de pagar por nuestras ofensas infinitas contra Dios, In reality, it que is es nuestro pecado. Y en realidad es Cristo quien verdaderamente une la naturaleza humana where y la divina. this doctrine of Y es Mary aquí as the donde esta doctrina de María como la Teotocos, como la Madre de Dios, la que lleva a Dios, ahí viene. because she is not the source Porque of his divine nature ella no es la fuente de la naturaleza divina del Señor. was meant. Eso es lo que pensaba Nestorio que la gente quería decir. Él la percibía a través del lente de pensar, oh, le están llamando una diosa poderosa, la están convirtiendo en diosa a ella. Ustedes dicen que ella es His divinity la que creó la divinidad de Jesús. No, de hecho, nadie crea la divinidad. La divinidad uncreated. That's what es completamente no creada. God. Eso es lo que significa ser Dios. His divinity is never Su divinidad made by anyone nunca else. es That's hecha por where nadie the más. creation buck stops. With Ahí es donde se detiene la creación, con Dios. God only is Dios únicamente. So it's not saying that Él es no creado, así que no está diciendo que la Santísima Virgen cree la divinidad del Señor, it is saying sino lo que está diciendo God es truly became que flesh. Dios realmente se hizo carne. De hecho, el ángel Gabriel lo dice. He will be Esta es la razón por la que Él será llamado Hijo de Dios. at the moment of the En el Annunciation. momento de la Anunciación, That Él about dice the eso acerca del hijo que ella llevaría y que se sentaría en el trono de su padre David, family of David. diciendo que ella es del linaje de David. So he's human from the family of David. Así que es humana de la familia de David, una familia de grandes pecadores, y Él es Son of God. también hijo de Dios. The message of Esto está en el mensaje de Gabriel a la Virgen en la Anunciación. but when you are a mother, Pero cuando una es madre, una no es madre de una naturaleza. you don't give birth. Oh, when we Uno no da nacimiento, oh, mi pequeño bebé de naturaleza humana. give birth to El bebé al cual uno da nacimiento human being with a human es un ser humano con naturaleza humana. you don't say Pero uno no dice, my little human nature. te quiero presentar a mi pequeña naturaleza humana. No, quiero que conozcas a Johnny o Janie o como se llame el niño. That's the Es excitement una persona. of what a Y esa es la parte emocionante de lo que la madre birth to a trae al mundo, da nacimiento and this is what a una persona. is missing. Y eso es lo que le faltaba a Nestorio. The person La persona Jesus Christ is a de Jesucristo es una persona divina, because Nestorius couldn't porque Nestorio no that podía ver nature and que la divine naturaleza humana y la naturaleza divina realmente union. están unidas en esta unión llamada la unión hipostática. Es un término técnico, porque no era capaz de ver las dos naturalezas realmente unidas. Él separaba las naturalezas y esto nuevamente se convierte en problema para la redención. Truly made Es Dios realmente hecho carne, la naturaleza de Dios unida con la naturaleza humana. Pero Nestorio dijo, no, Él tiene que tener
una segunda persona, una persona humana dentro de sí mismo, al igual que la persona divina. And the church said, no. Y la iglesia dice, no, They met at a council. se reunieron en un congreso en la ciudad de Efeso And at the council, Saint y en el Cyril concilio San Cirilo de Alejandría presidió. of Alexandria, Él era el because he's deeply patriarca de Alexandria porque Constantinople, so Nico. estaba lidiando con el patriarca de Constantinopla, Nico, And they made it clear y dejaron claro that Christ que is Cristo a divine person. es una persona divina, no tiene una personalidad adicional. Él no va a tener a la persona divina hablando con la persona humana, presentándose una a la otra. Sería algo esquizofrénico. It's one divine person. Es una sola persona divina. Truly distinct natures. Dos naturalezas distintas, unidas, no mezcladas. No se trata de un híbrido, sino realmente unidas en esta persona. Like any mother. Y al igual que cualquier madre, la Santísima Virgen María es la madre de una persona. And so by saying that she is the Así que al decir esto, que ella es la madre de Dios, way to point out esa es una forma de señalar que la persona divina, human nature and divine nature con la naturaleza humana y la naturaleza divina, of Mary. es el hijo de ella. The one she bore. Él nació de ella. That's what Theotokos means. She Y eso significa Teotocos, que ella llevó a Dios en sí, quien es realmente Dios. Y hay un énfasis en quién es Jesucristo. also must Y be esto también own emphasis. debe ser I énfasis. tragically Trágicamente escucho en películas y la televisión a veces saying que la gente dice Madre de Dios como una especie de, prayer, not a no de oración ni título para ella, sino simplemente como decir otra cosa. using ¿Por qué utilizan this term of Our Lady. este término para la Virgen? Es un gran título que ella tiene. Just sort of toss it around. No queremos usarlo de manera descuidada. The church responds. Y la iglesia responde, de hecho, después del concilio, después que el concilio hizo esta proclamación, no era solamente los teólogos lo que decían, oh, vamos a discernir esto. Ephesus, who were Christian, La gente de Éfeso, que era cristiana, estaban emocionadísimos por tener una procesión where they de la iglesia donde celebraron el concilio por toda la ciudad. Éfeso era una gran ciudad. Yo he estado ahí, uno puede caminar por ella y ver qué ciudad tan hermosa y grande fue. procession went from the church Y esa procesión was held. partió de la iglesia donde se celebró el concilio. Y si uno visita Éfeso, cuando uno llega al final del área donde está la ciudad antigua, las ruinas antiguas, At termina ruins of that en las ruinas de esa iglesia. don't even La mayoría de los guías turísticos ni siquiera les cuentan a uno, a la gente, nada al respecto. this is where the council Pero hubo uno que sí lo hacía y nos contaba cómo ahí se celebró el concilio. to Our Y lo Lady, importante es que es una iglesia dedicada a la Virgen, dedicated to una iglesia dedicada a la Madre de Dios. people of Y Ephesus were el pueblo de Éfeso estaba emocionadísimo idol of her porque este título antiguo de la Virgen es mantenido about Christ. y que la verdad acerca de Cristo se mantiene. The council decrees were Y cuando los decretos del concilio fueron enviados a Roma, then not only el Papa entonces no solamente los firmó, but confirmándolos, sino que también ordenó la construcción de Santa María Mayor como celebración de esta doctrina acerca de Cristo y la Virgen. and this is why we celebrate Y it. por eso es que It's about la celebramos. Se trata de entender a Jesús, understanding se trata de entender su divinidad and y the su fact humanidad y el hecho de que Él nace de la Virgen María y que ella realmente es la Madre de Dios, pero también Madre nuestra. we are celebrating Eso es lo que celebramos el día de hoy, no solamente el hermoso edificio de la iglesia. and in that way Y de esa manera, cry blessed cuando la mujer grita, bendito el vientre que te vio nacer y el pecho que te alimentó, y el Señor responde, rather those más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. that was the benediction Recuerden que esa gave Our
fue la bendición que Isabel le dio a la Virgen en la visitación. Dichosa la que creyó la palabra de Dios y la cumplió. Y ahora, al celebrar esta fiesta, nos unimos a Dios en aceptar la bendición de Dios a nosotros, de que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la creemos y la cumplimos.